nuevamente salimos en vivo transmitiendo a través de Construir Cartera. Vamos al segundo vivo del año y vamos a conversar un poquito, que hay novedades para todo. Vamos a charlar como siempre. Vamos a ver qué está pasando estos días, estas semanas, que hay novedades para todo. Así que nada, bienvenidos. Como siempre les recordamos, darle me gusta al vivo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda, nos incentiva a seguir trayéndoles material y a seguir charlando un poquito. Le voy a dar la bienvenida, como siempre, a Santi, que nos trae todas sus novedades, toda su información. Así que, Santi, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Bueno, Neri, gracias. Bien, bien, todo bien. Por suerte, sí estaba viendo que ahí estamos llegando a los 80 y tantos Bien, suscriptores, así que la idea es llegar a los 100. Ese es nuestro objetivo de corto eso, plazo, ¿no? de corto plazo, claro, objetivo De corto corto, plazo. corto, Está mediano, largo bueno, plazo, pero de corto plazo vamos con los 100. vamos con los 100, vamos de a poco, totalmente. Está bueno porque vamos a hablar un poquito de objetivo al momento de que hoy, al finalizar el vivo, vamos a armar una cartera. Vamos a armar una cartera o vamos a empezar a armar una cartera eh, de manera práctica, virtual, sin necesidad de abrir una cuenta. Lo vamos a hacer a través de Google y vamos a practicar. Eh, Creo que eso al final está bueno, quédate hasta el final del vivo y te va a servir una herramienta para que use cualquiera que tenga una cuenta en Google, abre Google Finanzas y ya les voy a mostrar el paso a paso y armamos la cartera. Y va a estar bueno porque justamente cuando invertimos, ¿qué pensamos? Pensamos en objetivos. Si no tenemos objetivos claros, estamos tirando una moneda al aire y que sea el azar lo que nos derive, ¿no? En cambio, si pensamos en un objetivo, con una idea, qué plazo, qué horizonte, va a estar bueno. Así que la vamos a armar vamos a usar activos internacionales, vamos a armar. Después veremos qué podemos involucrar en locales, pero vamos a pensar como un novato, como recién arranco, me abro mi cuenta comitente y en qué invierto, ¿no? ¿Qué empiezo a hacer? Entonces, nada, va a estar picante al final, va a estar lindo. Esta idea fue de Ulises ahí que siempre estamos en contacto con él, que Y hemos Ulises. trabajado fuerte en su momento con su empresa, con su hermano. Ahí estuvimos ayudándole en las finanzas, así que la idea fue de él, la comentó en el video anterior, la tomamos y digo, wow, qué bueno, si no me había dado cuenta, yo lo uso todos los días a Google Finanzas y digo, ¿por qué no lo utilizamos? Entonces, bueno, gracias a esa idea la vamos a plasmar acá. Así que, bueno, nada, sigamos y quédense hasta el final y vamos a ir charlando. Y esa cartera me parece que durante todo el año la vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos Sí, vamos a a... ir repasándola. La idea es que sea una herramienta que agregue valor, ¿viste? Pensando en eso siempre. O sea, después ustedes pueden tomarlo tal vez y armarse su propia cartera, practicar, o armar varias carteras, ¿viste? Eso siempre, a ver, siempre está bueno antes de empezar lo práctico con dinero real. Y esto lo aprendí, ¿viste? Qué sé yo, a lo largo de un montón de cursos o de recomendaciones que te iban dando, obviamente que después uno hace al revés, ¿no? Primero Sí. empezás con la guita y después vas a practicar. No Claro, falla. después cuando te la pegás, decís, ah, Después cuando mirá. te la pegás decís, uy, bueno, voy a practicar. Y bueno, así somos, ¿no? Los seres humanos. Pero bueno, siempre está la recomendación de que es mejor arrancar practicando con dinero de mentiritas y después pasar a la vida real. Y bueno, nada, está bueno el ejercicio. Y Totalmente. creo que la No herramienta hay- está bastante práctica, fácil, intuitiva, tiene activos sí, de no hay que todo. abrir cuenta, nada, tal cual. Bien sencillo, es un entrenamiento. Por ahí no tiene las formas de un broker, pero por lo menos podemos armar una cartera pensando en los instrumentos a elegir y probarla, ir probando, ir metiéndole. Es sencillo, está bueno, va a estar bueno. Así que Perfecto. totalmente. A quemar un poco la cabeza. Bien, Santi, Bueno, semana, novedades, arrancamos. loco. Lo que pensaba para esta vez era hacer un pequeño repaso a modo de saber dónde estamos parados hoy por hoy, qué es un poco lo que viene sucediendo, por dónde pasan las grandes cuestiones a nivel económico en el país, y bueno, y después cómo todo esto que uno baja porque, a ver, yo siempre pienso que está bueno entender
sobre todo en Argentina, que, a ver, la situación que plantea el gobierno suele ser como el escenario o la cancha de fútbol que te marca cómo jugar, de alguna manera, ¿no? Entonces, baja un set de reglas y en general, como es muy volátil en nuestro país y demás, esas reglas van cambiando con una velocidad importante y cambian sobre todo dependiendo de dónde viene el signo político, digamos, de qué gobierno es, etcétera, ¿no? Entonces, como cada vez que cambia el gobierno, cambia mismo dentro del periodo presidencial, pero vamos a ponerle dentro del gobierno que viene, se plantea un escenario macroeconómico diferente, entender qué es lo que está buscando el gobierno, cuáles son sus objetivos, nos ayuda mejor a pararnos nosotros bueno, qué activos se van a beneficiar o qué activos no se van a beneficiar en el medio de todo este movimiento que trata de hacer cada gobierno en sus distintos programas económicos, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar, a ver si puedo ponerla, Ya me así se asustaste ve con ese mejor. cuadro sinóptico. El cuadro lo armé 5 minutos antes de entrar, así que les pido perdón si se ve bastante feo. Pero bueno, es lo que hay. Me tenía que ayudar para acordarme, ¿viste? Claro. Entonces, acá yo lo que planteé es lo siguiente. El gobierno tiene dos objetivos. O sea, vino desde el día uno a plantear dos objetivos muy claros, ¿no? Que son los que están acá a la izquierda. Por un lado, levantar el cepo cambiario. Y por el otro lado, llegar al déficit fiscal consolidado cero. Yo acá le puse consolidado porque es déficit primario, que es ingresos menos gastos, pero además teniendo en cuenta todos los intereses de la deuda que tiene el Estado Nacional. Entonces, si vos metés también esos intereses en la ecuación, bueno, llegar a que, digamos, todo lo que te ingresa sea igual a lo que sale, teniendo en cuenta también esos intereses. O sea, que el Estado no debería ni pedir plata, o sea, no debería pedir plata o no debería tener un resultado negativo, como así viene sucediendo en todos los años previos. De hecho, había por ahí algún grafiquito que tenía que decía que desde los últimos 50 años, casi el 80% de los años hubo déficit fiscal, digamos, ya sea primario o déficit fiscal consolidado, teniendo en cuenta los intereses. Entonces, bueno, por un lado déficit fiscal, por el otro Santi, lado déficit fiscal te, cero, sí, te pongo pausa ahí y está bueno. Y siempre sí, recordar esto, ¿por qué nos quemamos la cabeza pensando o trayendo esto? Y está bueno que se entienda que es parte del juego, ¿no? Es entender qué pasa en la economía, en este caso del país, para yo saber cómo administrarme, cómo invertir o cómo jugar, ¿sí? Y tengo que entender qué es lo que está pasando de la manera más sencilla y fácil, sin hacerme una carrera de economista, pero claro, entenderlo de manera fácil. Y está bueno esto exacto, que traes porque es sencillo. Bueno, a ver cuáles son los objetivos, son dos. Y un término que vos dijiste, el déficit. Cuando hablamos de déficit es que hay un negativo, o se está, el número de gastos es más grande que el de ingresos. Entonces, cuando se habla de exacto. déficit del Estado, está gastando más, ¿no? Por ahí hay gente Más que de ya lo lo que entendió, entra, pero muchas veces está bueno definirlo. Digamos, hay más plata que se va que la que entra. así es. Y eso genera una serie de cuestiones que se disparan a partir de ese fenómeno, porque no es un fenómeno que sale gratis, digamos, ¿no? El tema de gastar más de lo que te entra. Dispara un montón de problemas que después, si querés, los repasamos, que son los que provocan que en gran parte la situación económica haya venido mal por tanto tiempo, ¿no? Entonces, muchos hablan de que la madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Bueno, eso puede ser opinable, digamos, ¿no? Pero que seguramente que contribuye o que es una situación que genera en gran parte los problemas que existen a nivel macroeconómico, de seguro, de seguro. Sí, Eh, de hecho, y si lo bueno, llevamos al hogar, ¿no? De cada uno, si uno gasta más bueno, nuevamente, te dice, pensemos qué más de lo que le pasa, claro, ingresa, nosotros quebramos el otro día, el verano está buscando, ¿no? claro, El Estado tiene la opción de que tiene una maquinita que imprime claro. papelitos de colores, ¿no? Y ahí Entonces, ahí viene, está bueno, ahí viene la inflación, ¿no? Como consecuencia de eso. Y bueno, y la inflación provoca, entre otras cosas, un montón de problemas, que no tengamos moneda,
que no haya crédito a largo plazo, que sea muy difícil invertir y generar empleo, y toda una serie de cuestiones que la inflación alta hace que, digamos, provoca, ¿no? O genera, por algo, a ver, por algo todos los países, casi todos los países del mundo han resuelto el tema de la inflación y solamente le queda, países con inflación son países que están en algún tipo de dictadura tirana o que están en alguna situación de guerra o desastre natural, pero es muy difícil encontrar un ejemplo de un país con altísima inflación como el nuestro sin que haya alguna cosa en el medio grave, ¿no? Como una guerra civil o algo por el estilo. Por eso también es un caso bastante único el nuestro. Entonces, a ver, yo acá también podría haber puesto, si querés, como objetivo máximo, acá al costadito, como erradicar la inflación o eliminar la inflación, hacer que la inflación baje a niveles compatibles con el resto de América Latina, te digo, ni siquiera te digo con el resto del mundo. América Latina, más o menos, los países tienen inflaciones que van de entre el 2-3% hasta el 6-7%, Uruguay, y por ahí se mueve, ¿viste? Salvo nosotros y Venezuela, que son los dos países que andan con las inflaciones descontroladas, todos los demás países tienen inflaciones de un dígito. Entonces, si querés, estos dos son, digamos, precursores de otro objetivo más grande que sería como terminarle con la inflación. Pero yo no me metí ahí porque eso, para eso se requiere también un plan de estabilización, que eso no lo vamos a ver ahora, porque es para más adelante, pero eso sería como otra pata de un poquito más de mediano plazo, me refiero tal vez al año que viene o en principios del año que viene. Pero de corto plazo, digamos, de acá a un año, ¿qué es lo que persigue el gobierno? Estos dos objetivos. Y me gustó lo que dijiste, Neri, es así, yo no, mirá, ninguno de los dos somos macroeconomistas. Yo mientras armaba este gráfico lo pensaba, yo no soy macroeconomista. No es que yo entiendo la dinámica y te lo puedo decir con ecuaciones y tengo exacto, o sea, exactamente la teoría. He hecho cursos de macroeconomía en la facultad, me he informado, viste, pero la cuestión es que uno en el mundillo sobre todo en Argentina y en Estados Unidos pasa también, porque fíjate que se analiza mucho la macroeconomía también. Es como que vos si lo vas viendo desde niveles, las cosas arrancan arriba con la macro, ¿no? Y de repente, y después van bajando, ¿no? Va bajando hacia la industria, después la industria baja hacia un sector o una industria, baja a cierto grupito de empresas, después baja a una empresa y baja a, al inversor tal vez que empieza a mirar en qué empresa invierte o qué bono compra, ¿no? Pero todo arranca desde allá arriba, desde esa situación, desde esa cancha que es un país. Y en Argentina es más heavy todavía porque nosotros tenemos que, como el sector público, el gobierno, es casi la mitad de la economía, es un actor muy relevante. Entonces, por eso tal vez nosotros nos detenemos mucho más a analizar la macroeconomía y bueno, y después, tal vez si estuvieras en Estados Unidos, la analizarías un rato, pero después te meterías a analizar mucho más sectores individuales, porque es una economía muy diversificada, que tiene, viste, muchas situaciones diferentes para aprovechar. En cambio, Argentina, bueno, claro, como una crisis así, una crisis de tipo de cambio, una crisis inflacionaria, te lleva puesto a todo el mercado. Entonces, es muy relevante. No digo que no esté, que esté anulado el análisis particular, hay que hacerlo, recontra. Pero bueno, está bueno arrancar como analizando el paraguas grande y dándole su bola a todo lo que tiene que ver con la economía en general, ¿no? La macroeconomía. Sí, de hecho, Entonces, sí, lo que mencioné, Estados Unidos tiene tiene eh, su estructura más sencilla, más práctica, entonces por más que haya cambio, haya movimientos, hay cosas que ya están establecidas, entonces, como decís, independientemente de la parte económica macro del país, siempre las empresas están, no se hace mucho sobre eso, ¿no? Creo que claro, me parece los indicadores simplemente que recibe de tema el PIB, de tasa de interés, reciben esos datos, los servicios, si están en compresión o están en expansión, bueno, todo eso, y con esa sí. información van constantemente analizando y ya está, pero no hay tanto. Claro, eh, claro. Más o menos no, entendés en qué ciclo de la economía estás, si estás en un momento de recesión, si estás en un momento de expansión, cómo se está comportando la inflación, los indicadores de PBI. Y bueno, si el dólar está fuerte o si el dólar está débil, y podrías,
sacar una conclusión bastante rápida, sin demasiado trabajo, de entender que si estás en un ciclo en la parte alta o estás en la parte baja de lo que es la curva, digamos, del mediano largo plazo de la economía estadounidense, que vos si la mirás como un gráfico de largo plazo, siempre es algo, es una línea que siempre va subiendo, porque Estados Unidos, la realidad es que siempre está mejor, o sea, siempre va incrementando su productividad y va creciendo su economía. Lo que pasa es que en el medio hay ciclos, entonces hay ciclos que a veces la economía se expande y a veces se contrae, pero siempre lo tenés que ver como si fuera una línea que va para arriba y unas onditas que van sobre esa línea bajando y subiendo, pero siempre yendo para arriba. En cambio, en Ok, Argentina, bueno, puede ser cualquier hoy es cosa, una la cosa, verdad. mañana la otra. Claro, claro. Pero bueno, está Totalmente. bueno también el entrenamiento, porque analizar esto Sí, te salimos todos conlleva expertos. otras habilidades también, ¿no? Totalmente. Volviendo ahí a tu gráfico para no irnos, pero estaba bueno, sí, bien. Levantar el cepo cambiario, vos hablabas, sobran los pesos, faltan los dólares, eh, Correcto. y vas con eso. Entonces, claro, a ver, en la cuestión de levantar el cepo es importante porque de alguna manera te permite normalizar la economía. Ninguna economía del mundo funciona con cepo cambiario por mucho tiempo, porque el cepo cambiario genera incentivos negativos. Por un lado, genera que vos nunca vas a vender algo que no podés recuperar. Entonces, de alguna manera, tener un cepo cambiario permite que no salgan dólares, pero al mismo tiempo no deja que entren. Entonces el problema es que vos de a poquito te vas quedando sin reservas. Y el quedarse sin reservas dispara todo un montón de otros problemas. Quedás financieramente ante el mundo mucho más expuesto, más en países como el nuestro que son países primariamente obtienen sus dólares de la parte agro, que ahora después vamos a hablar. Y bueno, ante una sequía, ante un problema de flujo, que no te entren suficientes dólares para un año determinado, si no tenés reservas como amortiguador, y bueno, evidentemente lo vas a pasar mal. Y lo mismo llevado al ejemplo de una casa, de un hogar. O sea, si vos no tenés un fondo de emergencia o no tenés un ahorro para hacer frente a un gasto inesperado, y probablemente la pases mal, ¿viste? O tengas que endeudarte, o tengas que salir a trabajar más o lo que sea. Entonces, bueno, por eso es deseable tener reservas internacionales. El cepo atenta contra eso. Y después ni hablar de cuando pasa en Argentina, que como en Argentina, que además de que empiecen a escasear dólares, el gobierno mete y mete pesos, 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 que empiezan a provocar inflación, ¿no? Porque constantemente esos pesos no tienen a dónde ir y van hacia tal vez bienes o bienes o servicios, hacia gasto, que bueno, de alguna manera van provocando que como no hay más cantidad de bienes y si hay mucha cantidad de plata, oferta y demanda, ¿qué pasa? Cuando hay mucha plata y poco bienes, los bienes van a subir de precio, porque es oferta y demanda. Entonces, hay que solucionar dos frentes. Por un lado, que sobran pesos, porque se ha emitido muchísimo y sobran muchos pesos. Y por el otro lado, que faltan dólares, porque venimos de muchos años de cepo y los dólares se fueron. Se fueron porque justamente el tipo de cambio estaba muy retrasado, entonces todo el mundo demanda dólares. Y además que si encima no los puedo volver a obtener, ni siquiera los voy a alargar, así que no vuelven jamás al Banco Central, se van. Y esto hablamos un poquito que obviamente esa disparidad en el tipo del dólar oficial era exportador-importador. Entonces, al tener muy bajo, convenía más importar que exportar. Entonces, si Claro, yo importo, estoy sacando dólares, ¿sí? Y vaciando las reservas, uno de los factores, ¿no? Ese. Y no estaba exportando, el campo no exporta, no exporta porque no le conviene el tipo de cambio. exacto, Eso es una de las sale más de la cajita de lo que entra, ¿no? Cajita, me de lo que refiero a banca entra. central. Lo trato de hacer gráfico y sencillo, ¿no? Eh, entonces, bien, ahora hay que dar vuelta a todo eso y tratar de que, como vos decís, entren los dólares, por un lado, Exacto. salgan menos. Ahí vos pusiste el tema del tipo competitivo. Bueno, claro, para atacar el tema de faltan dólares, vos primero tenés que tener sí o sí un tipo de cambio realista. Entonces, nosotros veníamos con un tipo de cambio de 3.50, fuimos a uno de 800, que si lo mirás en términos reales es un tipo de cambio alto. ¿Y eso qué hace? Bueno, provoca que se alineen un poquito más los incentivos para que los que generan dólares en Argentina, que es la parte agrícola, maíz, Igualmente. soja, todo el complejo de oleaginosas, el complejo de trigo, cebada y demás, de granos.
y toda la parte de carne, y bueno, también hay una parte tecnológica muy importante que es exportación de servicios y la parte de minería, petróleo, ahora un poquito más, generen, bueno, de alguna manera liquiden ese producto y entren dólares al Banco Central. Es tan fácil como eso, vos le tenés que mejorar la competitividad. Ahora, esto, bueno, obviamente que acá hay un punto débil del programa, que yo por algún lado lo había puesto y creo que después, sí, por acá está, que el problema del tipo de cambio alto es que te dispara que pueda haber un problema con la inflación. Ahora después le vamos a conectar estas dos cosas, pero bueno, en principio quedémonos con esto. Entonces, tipo de cambio competitivo genera que se liquide más, que entren más dólares al Banco Central. En el corto plazo, nosotros tenemos las campañas, van de dos maneras. Tenés la cosecha fina, que liquida en la última parte del año, digamos más o menos entre octubre, noviembre y diciembre. Y después tenés la cosecha gruesa que liquida en la primera parte del año, entre abril y junio más o menos. Nosotros ahora estamos terminando con la cosecha fina, que es todo lo que es trigo, cebada. ¿Y qué pasa? Va a haber unos meses que son más o menos entre fines de enero, ahora, febrero, marzo y hasta llegar a abril, en los cuales no van a entrar dólares, porque en el medio está pasando que está viendo la siembra de la cosecha gruesa, que es la que va a empezar a cosechar o a liquidar en abril recién. Entonces acá es donde entró a jugar fuerte el FMI, le dijo, ¿sabés qué? Bueno, como vos me estás cumpliendo, ya me sé, me estás cumpliendo. Entonces yo te voy a facilitar los dólares para que no haya necesidades de que vos tengas que sacar de tus propios dólares para pagarme lo que me debes. Entonces es como que yo te adelanto la plata que vos después usás para pagarme. Entonces esto genera un efecto cero, es como que cero, como que no tienen que salir más dólares del Banco Central para pagarle al FMI. Entonces es como que te despeja la ruta, el panorama financiero te lo deja libre como para que vos en estos meses donde menos te entran dólares, vos, bueno, todos los dólares que pudiste acumular hasta ahora, que son más o menos 5.000 millones de dólares, 5.000 millones quiero decir que se liquidaron y que acumuló el gobierno, creo que está más tirando a los 2,4 o algo así, me parece. Entonces, bueno, que para que estas compras incipientes se mantengan en el Banco Central. Piensen que venimos de menos 10.000 millones y hoy debemos estar en menos 8.000, más o menos. Entonces, la idea es llegar, creo que el gobierno, tengo entendido que quiere llegar a fin de año con reserva cero. O sea, quiere decir de Claro. los menos 10.000, acumular 10.000 para llegar a cero. Y después de ahí empezar, ya me imagino yo, sin cepo cambiario, poder ir acumulando más fuertemente dólares. Y tenemos que llegar, piensen ustedes, o sea, la idea sería llegar en un país como el nuestro a por lo menos entre 80 a 100.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, de libre disponibilidad tendría que haber, como para que digas, che, este es un país que tiene reservas. Piensen que Sí. hoy estamos en menos 10. Entonces hay un largo camino para recorrer ahí. Bastante, pero bueno, lo importante es que se va en esa dirección y no estamos yendo hacia el contrario, como veníamos, ¿no? Que cada vez era más negativo, más negativo. Así que bueno, por ahí pasa la cosa. Bien. Y después por el otro lado tenemos el famoso Bopreal, que esta semana fue la estrella y es una parte muy importante del programa económico, hay que mirarlo muy de cerca, que básicamente viene a resolver o sea, juega un doble rol este bono. Y entre otras cosas, lo que hace es que los importadores puedan regularizar todas las deudas que tienen con sus proveedores en el exterior. Que eso más o menos son unos irregulares, son como unos 25.000 millones de dólares, digamos, que están como si fuera, hay un flujo normal de deuda con importadores. Estos 25.000 están como por encima de eso, de ese flujo normal. Es como algo que no debería estar, ¿viste? Es una anormalidad. Es una deuda que se empezó a acumular en el gobierno anterior porque justamente no se quería de alguna manera que se resienta la economía, entonces se autorizaba que se paguen, o sea, se autorizaba a importar, por más que se sabía que el Banco Central no tenía los dólares para darle al importador para que después pague. Entonces se Claro. empezó a acumular una deuda, ¿no? Y Y esto es muy importante. totalmente. Ahí hay un punto importante que salió de que se va a permitir, creo que a partir de febrero, lo hablamos sí Sí, también,
A partir de febrero se va a permitir a pymes medianas, pequeñas y micros que tengan deuda con importadores acceder al MUL por ciertos montos determinados que se va ampliando de 50.000, 100.000 y 200.000 en febrero, marzo y abril. Entonces, de Bien. esa manera también se va a ir, creo que ahí el punto de levantar el cepo, si bien es para un sector exclusivo de a poquito, creo que eso es también un buen indicativo. Exacto. Bueno, es una buena señal. También pensá que no es, acá uno genéricamente pone levantar el cepo, pero en realidad son cepos, son Sí. muchos cepos. Hay cepos a, por ejemplo, a empresas para que, digamos, para que no utilicen sus excedentes para ir al dólar. Hay cepos a las personas para que no vayan y compren dólar para ahorro, pero con un límite, por ejemplo, hasta $200. Digamos, hay cepos múltiples cepos para distintas entidades. Hay cepos para importadores, etcétera. Entonces, bueno, se van de alguna manera normalizando las distintas restricciones cambiarias que hay para todos los actores hasta que en algún momento esto ya no exista y sea un tipo de cambio libre en el cual todo el mundo puede tanto comprar como vender los dólares que uno quiera, que es como funciona en cualquier lado del mundo. Pero bueno, para eso tenés que pasar muchas cosas, tenés que reconstruir la confianza en tu moneda, para que todo el mundo no salga corriendo a buscar los dólares, tenés que regularizar todos los factores que puedan hacer que vos vayas a atacar las reservas, como por ejemplo estas deudas o todos estos pesos que sobran, que pueden ir a atacar las reservas del Banco Central, que no existen hoy por hoy. Y bueno, y el tipo ¿dónde está el ajuste? Y bueno, que el tipo de cambio se puede ir a cualquier lado. Ahí está el tema. El tipo de cambio es oferta y demanda. Si hay mucha gente demandando dólares y poca oferta de dólares, como cualquier precio va a subir. O sea, es así. Entonces el precio es un precio más de la economía, el dólar. Pensémoslo de esa manera. Entonces, bueno, por un lado tenemos falta de dólares. Por el otro lado sobran pesos. ¿Y acá qué se está haciendo? Bueno, por un lado tenemos lo que venimos hablando, ¿no? La licuadora. La licuadora es básicamente, esto hay que pensarlo de esta manera. Si yo tengo 100 pesos, por ejemplo, 100 pesitos, y yo invierto los 100 pesitos al 5% por año, entonces al fin del año yo tengo 100 pesitos más 5. Ahora, ¿qué pasa si en el medio la inflación fue 10%? ¿No? Yo gané 5, ¿no? Si la inflación fue 10, está bien, yo es verdad que tenía 100, arranqué con 100 y terminé con 105, tengo más. Lo que pasa es que contra la inflación, contra el nivel general en que aumentaban los precios, yo en realidad tengo menos plata, o sea, tengo menos en términos reales. Para poder estar empatado, yo tendría que tener a esta altura del año, al final del año, tendría que tener 110 pesos. Bueno, esto es lo que está pasando con la deuda del Banco Central y con realidad con todos los pesos de nosotros, de los inversores, ¿no? Los que están en instrumentos en pesos. Todas Inversores, las no tasas, inversores, inversores, empresas, lo que bancos, sea, todo, persona que no invierten o tenés ahorros. exacto, en pesos, digamos, están teniendo tasas hoy por hoy negativas contra una inflación que más o menos anda estacionada en el 20% mensual. Estamos hablando de que las tasas hoy por hoy están en alrededor entre el 8 y el 9 mensual, ¿no? Exacto, Entonces es una pérdida real muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces acá tenés la cuestión de la licuación. Esta es la licuación. tal cual. Que todos los pesos que hay de repente terminen a fin de año valiendo menos o representen menos en términos reales. Y eso provoca que de alguna manera es parecido a retirar pesos. O sea, no es que yo agarro el peso y lo saco del mercado y lo elimino, sino que básicamente lo que voy haciendo es dejar que se vaya licuando. Entonces va a haber menos pesos en la economía dando vueltas y la inflación va a hacer que de alguna manera esos pesos valgan menos. Entonces, al fin del año, de alguna manera que tendría que pasar que todos tengan menos poder adquisitivo en pesos. Entonces, si vos no emitiste nuevos pesos, ¿no? En el medio tenemos que hablar de que hay 0%, 0% de, digamos, de emisión monetaria, llámese de dinero que le pide el Tesoro
al Banco Central, ¿no? O sea, emisión de pesos en la cual el Tesoro le dice, che, Banco Central, ¿me das tantos pesos para poder financiar el gasto público? Eso es, hoy por hoy es cero. Lo cual no quiere decir que no haya emisión por otras vías, que ahora no importa, no hace falta explicarla, pero hay dos o tres vías por las cuales sí se están emitiendo pesos, que son vías indirectas, que claramente, bueno, no se puede, no, el gobierno no las puede controlar, son cuestiones que ya están así y van a seguir así un tiempo más, pero bueno, ya en principio, que la vía, digamos, que se haya cortado la canilla de emisión directa, digamos, eso ya es bastante, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, Ahí tocas un sí, punto y yo y lo vinculamos, ¿no? Digo, bueno, a ver, tengo unos pesos más, digo, hasta el año pasado veníamos colocándolo en plazo fijo, ¿sí? sí, Entonces, medianamente un plazo fijo que andaba en un rendimiento del 11 ante la bajada de tasa, íbamos, ¿no? Con una inflación suprimida o que no se mostraba. Ahora, bien vos lo explicás, eso se dio vuelta. Bueno, de ahí pasa que hoy, che, el plazo fijo sirve, sí sirve, pero te estás quedando muy atrás con respecto al poder adquisitivo, ¿no? exacto. Lo mismo Ujú. pasó con los money market, ¿sí? Fondos comunes de inversión money market, de alta liquidez, de bajo riesgo, que generalmente lo usan las billeteras, llámese Mercado Pago, Ualá, Personal Pay y demás. La mayoría, si bien están dando una tasa interesante, pero como dice Santi, estamos por debajo de esa inflación que está corriendo. Ahí después vamos a traer un gráfico interesante porque como dice, está corriendo al ritmo del 20 y un estacionado, está bueno, porque Sí, tal vez, o sea, no se desmadró todo como se tenía previsto o como se pensaba. Y de hecho, yo no sé si lo notaron, lo noté yo por lo menos, la nafta antes del 15 de enero era un precio y bajó después del 15 de enero, corrigieron, no sé si sí. porque bajó el PF, las demás bajaron, pero hubo una corrección y eso es es un factor importante en el comercio, ¿no? Porque los productos se mueven, los servicios y demás, todos tienen que transportar y eso hace que también los precios ahí planchemos. No sé, yo la primera vez que conozco que los precios bajan. Sí, sí, Y parece impresionante, pero en el medio de toda esta inflación que está habiendo de 20, 25 mensual, claro, hay precios que se dispararon más allá de lo... Porque también hay que entender que los precios son oferta y demanda, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, vos tenés un precio determinado y vos ponele, sos comerciante y te guías por alguna variable que decís, bueno, mira, yo meto los precios en base a, no sé, quiero buscar tal rentabilidad o en base a que mercado es así, asá, entonces me permite en base a los competidores que tengo, al producto que ofrezco, subir el precio una determinada cantidad. Generalmente lo que pasa es que no se piensa demasiado y es como, bueno, ante la duda, por las dudas, subo el precio porque como es una economía muy inestable y demás, vos decís, bueno, por la duda me cubro y subo el precio. Después cualquier cosa, veré si ofrezco una promoción después para, ¿no? Entonces ahí el está la cuestión. economista reconocido que tocayo tuyo, Santiago Bulat, hablaba Sí, del índice de los 5 dedos. Y más o menos. más o menos. Los cinco oscilantes lo conozco yo. Claro, ¿viste? Y más o menos. ¿Cuánto vale? Y más o menos. Y Más así o se menos, dice tanto. Ahora vos Hablamos en un video imaginate, anterior de la sí, importancia de el que es emprendedor, vende productos o servicios, de empezar a ajustar y ser más eficiente porque para hacerse competitivo, ¿no? Va a tener que ajustar costos, claro, mejorar la calidad del servicio, poner un montón de cosas o de un producto en pos sí. de vender. Que también creo que viene ese punto, vamos a tocar también de que ya estamos en recesión, en compresión, digamos. eh, bueno, viene afectado también por todo esto. Es muy interesante eso, ¿viste? Porque al fin y al cabo, bueno, es analizar por meterse un poquito dentro de una empresa. Eso después podemos traerlo como tema. Es mi especialidad, que es meterse adentro de una empresa a ver, digamos, de alguna manera, por dónde puede generar valor, digamos, más allá de meramente hablar del precio, ¿no? O sea, hay mil cosas que hacen a una empresa de las variables que tiene para tocar que de repente la pueden ayudar a generar más valor y no necesariamente tiene que ver con aumentar el precio, digamos, más allá de las posibilidades, porque también los precios tienen que ser convalidados. O sea, un precio sucede y se convierte en precio cuando hay uno que oferta y uno que compra y coinciden, tipo, bueno, listo, listo, te compro.
Entonces ahí se formó el precio. Hasta tanto el que compra digamos, no valide el precio, y la verdad es que no va a haber precio. Entonces, vos también como oferente tenés que entender si el precio que vos estás ofreciendo es adecuado en base a un montón de cuestiones que tienen que ver con tu producto, que tienen que ver con la industria en la que vos estás, en el país en el Claro. que estás, en la situación económica en la que estás. Entonces, esa convalidación también. Entonces, a eso quería ir con esto de que hay precios que hicieron lo que se llama el famoso overshooting. El overshooting es cuando una variable salta más allá de sus niveles de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio se hizo a propósito, que de 350 a 800 fue un overshooting. O sea, a propósito se hizo igual. ¿Por qué? Para que no haya duda de que es un tipo de cambio competitivo y para que sirva también de colchón, porque se sabía que después venía una inflación muy alta que iba a empezar a comerle competitividad. Pero bueno, no nos metamos ahora en eso, pero básicamente hubo muchos sectores los cuales ya tenían precios que estaban contemplando, entre otras cosas, por ejemplo, tipos de cambio paralelos de 1100 o de 1000 pesos por dólar. Y cuando vino el overshooting del tipo de cambio, que el oficial se fue de 350 a 800 y el paralelo más o menos se quedó por ahí, ¿viste? En 950, 900 y pico, igual le pegaron un salto del 100% a los precios. Entonces uno mira y dice, primero, pará, de tu producto, ¿cuánto vos tenés? ¿Cuánto de tu estructura de costos sigue el dólar? Porque ¿cuánto tenés que importar? Y no sé, el 10%. Ah, bueno, entonces si el tipo de cambio subió 100, ¿por qué vos subiste 100 el precio? ¿No? Y otra más, digamos, si vos ya venías en tu estructura de costos y en tus precios incorporando un dólar a 1100, por ejemplo, o a 1000, ¿por qué cuando el tipo de cambio se fue 350, 800, vos le pegaste un 100% a tu precio? No, hay cuestiones que no tenían sentido desde el punto de vista de la ecuación financiera de una empresa. Entonces, no, bueno, porque por las dudas, porque viste, nunca se sabe Y qué va a más o pasar. menos. Bueno, es claro, más o menos. Y bueno, ¿y después qué pasó? Empezó a haber mucha no convalidación de precios. O sea, está bien, listo, me lo subiste así, no te lo compro. Entonces empezaron a caer muchos precios, hasta encontrar un equilibrio. Y eso es muy natural que suceda en una economía. Lo que pasa es que acá estamos muy acostumbrados a que viene el Estado y controla el precio. ¿Viste? Como te dice, mira, vos podés comprar hasta Controla tanta cantidad, o lo limita o dice, bueno, no más de acá, no más de acá, no no más de más acá. de esto, no más de tal precio, ¿viste? No podés subir más del 5%. Bueno, el precio se tiene que formar de esta manera, ¿no? Y surge de la interacción de la oferta y la demanda en un mercado. Esa es la posta de cómo funciona el De la capitalismo. misma Si manera que se querés, forman claro, los precios de una acción en el mercado secundario, oferta y demanda, y las dos partes, exacto. una parte tiene un análisis y una perspectiva y un objetivo, y la otra tiene otro análisis, otra perspectiva y otro objetivo, y se convalidan los precios y se genera la oferta, la venta y la compra de una acción, de un bono, de lo que sea. Así que nada, eso aplica para eso también, lo conecto con eso, ¿no? Claro, para todo tipo de mercados en los cuales haya una transacción, digámosle. Exacto, exacto. Bien, Bueno, genial. seguimos, el rapidito, entonces para redondear, sobran pesos, licuación. Otra vía que se está llevando a cabo es limpiarle el balance al Banco Central. El Banco Central venía comprando mucha deuda del Tesoro. Después podemos repasar la interacción entre el Banco Central y el Tesoro, ahora no importa. Pero otra de las cosas que se está haciendo es que toda la deuda ahora pasa al Tesoro y el Tesoro hace licitaciones una vez por mes y captura muchos de pesos que están en el Banco Central hoy por hoy, que son en realidad los pesos que están en los famosos pases, que son el respaldo de los plazos fijos. Entonces, los pases están migrando hacia el tesoro a tasas más o menos del 7-8%, inclusive creo que hasta un poquito por abajo de la tasa que ofrecen los mismos pases, que hoy por hoy es del 100% anual, que eso te da más o menos un 8% mensual. El tesoro está licitando, si mal no entiendo, a tasas del 7%, y, Sí. y si es ajustado por inflación, muy negativo, tipo menos 20%, menos 25% de tasa digamos, de tasa de TIR de un bono SER, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí hay un punto también interesante por esto, porque se convalidó la inflación o se viene viendo la inflación que realmente no está explotando y todos los bonos cero obviamente ajustaron a las bajas, que es un tema debatible y lo comento ahora y lo pienso y digo, bueno, al final Sí, tal vez ya también los bonos ser dejen de ser un instrumento de inversión, porque ahora si querés cuando
salgamos, compartimos el gráfico de inflación semanal Sí. y tal vez porque vamos a tener bajas en la inflación y tal vez esos bonos ya estén preciados, incluso esté bajado y no sé si ya los rendimientos van a ser em, interesantes. Claro, y sí, todo, viste, porque después yo creo que en algún momento va a empezar a ver el tema de se va a empezar a ver el tema del riesgo del tipo de cambio que se atrasa, ¿no? Entonces va a empezar a ver, para mí, un poco más de demanda de los bonos que ajustan por dólar, Por los dólar dólar linked, claro, y tal vez empiece a resentirse un poco la parte del ser, ¿viste? Si es que se empieza a acomodar la inflación y baja, como más o menos se espera que baje del 20 en enero, tal vez al 18 15 en febrero, al 12 15 en marzo y a menos al 10 o 9 en abril. Entonces, si va haciendo ese trayectito de ir bajando, probablemente, bueno, empiece a haber una cuestión de migración de un instrumento a otro y bueno, ahí se irá viendo los precios del instrumento. Pero hoy por hoy, digamos, los SER, los bonos SER, carísimos, ¿viste? Difícil encontrar otro momento en la historia que estén tan caros. O sea, si el que pudo los totalmente. compró a morir, digamos. Sí. Y porque, bueno, por la expectativa, ahí está, los mercados también se mueven por expectativas, ¿no? Entonces, una de Siempre, las sí. expectativas era inflación. Entonces, esas expectativas se diluyeron. Hay inflación, no digamos que no, pero hubo una expectativa muy elevada y no fue tan así, entonces los precios caen. Em, Hablemos, podemos llevarlo a Bitcoin, ¿no? Las expectativas de que se apruebe el ETF, entonces todo el mundo entrando creyendo que de ahí volaba el Bitcoin y pasó todo lo contrario, retrocedió, ¿no? Eh, entonces, ¿Viste el famoso dicho que dice, nunca compres con la noticia? O claro, sea, tal cual, no se compra con la noticia. En los mercados financieros siempre miran hacia adelante a un horizonte. claro, Hoy están mirando lo que va a pasar dentro de un año. Y exacto, después la cuestión es tratar de entender si el mercado está equivocado o está correcto, ¿viste? En esa apreciación y jugar para ese lado. Por ejemplo, si yo pienso, suponete que, ahora ponele por decirte algo, la inflación empieza a bajar, el mercado dice, ponele que ahora los instrumentos SER empiezan a ponerse más baratos porque el mercado piensa que va a haber menos inflación. Y yo personalmente pienso que no, que va a salir todo mal y va a haber más inflación. Entonces, mientras empieza a bajar la deuda SER, yo tendría que empezar a comprar deuda SER. Entonces, cuando en el momento que se dispare y se corrobore mi teoría de que en realidad la inflación no bajó, bueno, yo voy a salir ganando. Y por eso también el chiste de que es tan difícil poder predecir y poder entender si el mercado está equivocado o no está equivocado. Eso es lo que intentamos hacer cada vez que analizamos y tratamos de ver el futuro. Pero bueno, no totalmente. tenemos la bola de cristal, No la tenemos ni la solamente vamos a hacemos tener ni lo vamos a especulaciones. saber. Exacto. Claro, no somos Nostradamus, tratamos en base a cosas que hemos A la visto antes información, exacto. o en base a información y tratar de entender las dinámicas, decimos, bueno, mira, yo pienso que después por eso también diversificás la cartera para por si te sale mal con una, la otra te cubre y etcétera, ¿no? Buen punto, Entonces ahí buen está punto. el chiste. Es más un poquito, tiene esa complejidad el entender los mercados, ¿no? Totalmente, totalmente, bien, bien, bien. Va por ahí, bien. No quiero olvidarme de vuelta que se suscriban al canal, que le den me gusta. Estamos ahí con algunos seguidores que nos siguen ahí en vivo, que nos comenten, que nos Pregunten, escriban si están vivos, si nos escuchan, si no, no aguantan más. Sí, sí. Callalo a Santi que no quiere claro, perder. ¿viste? ¿Qué quieren, chicos? Digan, digan. Sí, Y tal cual, pregunten tal si hay cual. dudas. Bueno, ahí te saco lo del Bopreal, yo creo que fue uno de los indicadores que hizo hoy, por ejemplo, una baja fuerte en lo que es el contado con liquidación Sí, y los dólares, el MEP, ¿no? Por eso se vieron fuertemente afectados los CDR, fuertemente afectados medidos en pesos, siempre digo esto, ¿no? Yo tengo un activo que está dolarizado y caen los tipos de cambio, mi activo dolarizado tal vez mantiene el precio, tal vez digo, porque puede haber caído también en dólares, pero tal vez mantiene el precio y lo único que cayó fue, o lo que se modificó fue el tipo de cambio. Hoy fue un día de esos donde llegamos, teníamos el CCL en 1300 creo que el lunes o la semana pasada, y lo cerramos en 1200 y algo, y el MEP lo tenés en 1020, 1120. ¿Sí? Entonces, yo creo que un poco fue porque
el tema del Bopreal de vuelta. Sí. Y el mercado secundario, el Bopreal, también hay movimiento. Eso quiere decir de que eh, dolarizarse con ese bono era mucho más barato que cualquiera de los otros, ¿no? Si querés, explicamos así rápidamente en dos palabritas qué es el Bopreal y para que se entienda mejor. O sea, el BOPREAL tiene dos funciones. O sea, es un bono que tiene dos funciones principales. Por un lado es resolver el tema de la deuda con los importadores y por el otro lado es absorber pesos de la economía, o sea, sacar pesos literalmente del mercado, secar la plaza, sacar los pesos de circulación. ¿Cómo funciona? Si vos sos un importador bajo ciertos parámetros, digamos, que tenés que cumplir y llenar, no sé, unos formularios y todo un procedimiento, vos accedés a una licitación que se hace, dos licitaciones por semana, Todos los de un... jueves, la próxima es el jueves que viene, hoy salió ahí en el Banco Central, ya salió que el 31 vuelve a licitar. Perfecto, bien, todos los jueves el Banco Central licita. ¿Licita qué? Un bono que se llama Bopreal. Bueno, el Bopreal... Recordemos que Bono, perdón, voy Sí, sí, sumando dale, una dale. cosa. Recordemos que Bono es un contrato de deuda donde yo te presto dinero a una Bien, tasa de interés con una estructura, un contrato donde se establece todos estos parámetros que dice Santi. excelente, es así. Entonces, el importador, el IMPO, lo que hace es, listo, dice, bueno, yo o sea, vos me vas a dar un bono a mí y yo te voy a dar pesos, ¿no? Entonces, el bono se suscribe en pesos, ¿no? El importador agarra pesos y se los da al Banco Central. Del otro lado está el BCRA, ¿sí? Las dos partes. Estas son las dos partes. Vale aclarar que el Bopreal tiene tres series y ahora se está licitando la serie uno. Cada serie tiene distintos parámetros. Ahora vamos a hablar de este, que es el que está ahora en este momento. Después, a partir de febrero, creo que arranca el próximo. Pero vamos con este primero. Entonces, el BCRA que te dice, mira, vos si me das los pesos ahora, yo te prometo que en el futuro, en los próximos 4 años, yo te voy a ir devolviendo dólares. ¿Sí? Te voy a dar dólares puros y duros, ¿sí? Y o sea, vos entraste en un instrumento con pesos y saliste con dólares. El chiste de esto es que como vos te tenés que quedar mucho tiempo, lo que pasó fue que se generó lo que se llama un mercado secundario. Y el mercado secundario quiere decir que vos, cuando vos suscribiste el bono, en el mercado primario, vos podés darte vuelta en el mercado y venderlo el bono, Y ¿correcto? ahí Entonces, aparece Santi, Neri o claro, cualquiera de Pablo que tiene nosotros. unos pesos y dice, che, yo quiero comprar el bono porque me gusta la renta, me gusta el rendimiento y me quiero dolarizar. Plácate, compro el bono. Exacto. Entonces el importador lo que puede hacer es salir antes de tiempo, no se tiene que quedar Liquidez. los 4 años, Eso tiene debe ser liquidez, uno de los riesgos, claro, que analizamos cuando invertimos, qué liquidez tengo con el instrumento claro, de inversión. exacto. Y entonces el importador lo que va a hacer es, va a alargar el bono, ¿sí? Y al importador le van a entrar dólares, ¿verdad? Dólares al CCL. Entonces, el chiste está en que el tipo de cambio CCL que puede acceder, es más barato que si el importador fuera directamente con pesos al mercado a comprar dólar CCL por otra vía. O sea, por esta vía le resulta más barato hacerse de dólares. Por ejemplo, puede conseguir un CCL a 1100 por decirte algo, cuando en realidad, si fuera al mercado por otro lado, lo tendría a 1200. Tiene la ventaja de que puede obtener los dólares ahora para poder cancelar sus deudas. Porque acuérdense que el importador tiene una deuda con un proveedor en el exterior. Entonces consigue dólares más baratos para ir y pagarle a su proveedor y sacarse de encima esa deuda rápido, ¿no? Lo antes posible, pues ya viene siendo pateada hace mucho tiempo. Entonces, Sí, bueno, ahí igual tenés tiene las dos. su lado negativo porque en este caso el Estado, de alguna manera también está aumentando su deuda en dólares, Sí, el ¿no? Banco Central está tomando deuda en dólares. En Exacto. dólares. Está bien, es local, entonces la podemos manejar. Eh, no tenemos que olvidarnos que esa deuda en un futuro o en 3 años la va a tener que pagar o la va a tener que ir pagando. Quién sabe, capaz que se va reestructurando hasta mientras tanto ingrese también Tal dólares. cual. Bueno, y el otro riesgo es que también el que compró el bono inicialmente también puede pedirle al Banco Central venderse, o sea, devolvérselo en cualquier momento,
Pero lo que pasa es que si se lo devuelve al Banco Central, el Banco Central en vez de devolverle dólares le va a devolver pesos. Claro, Pesos ajustados por tipo de cambio oficial. Entonces, sí, bueno, tenés de alguna manera el incentivo es a no devolverlo porque la realidad es que el tipo de cambio oficial no es el tipo de cambio de mercado, entonces puede llegar a quedar atrasado y tal vez no le convenga tanto al importador devolvérselo al Banco Central. Sí le conviene más tal vez esta vía de ir al mercado secundario y venderlo o quedárselo en caso de que quisiera, no sé, ¿viste? Entiendo que no porque debe tener urgencias de pago y no necesariamente se lo va a quedar. Tal vez el que lo va a tener más bien somos nosotros, porque este bono, que está con una paridad del 65 hoy por hoy, te da una tasa interna de retorno del 19, casi 20% en dólares. Entonces, si casi es que como este bono un lo bono estatal. pagan, claro, está entre medio de lo que sería un 35-40% de un bono soberano de TIR y un bono subsoberano estará en el 10, entonces esto está entre medio de los dos. Entonces, bueno, puede ser una buena oportunidad, también es verdad que es alto riesgo esto, pero bueno, si todo continúa por un camino Bastante virtuoso, viable. es interesante tenerlo en cuenta, como para poder incorporarlo en la cartera. Es un mercado que recién está empezando a funcionar, va a ser limitado porque se van a emitir hasta 5.000 millones de dólares de esta serie, no más. O sea, no es infinito. De hecho, se emitió ya casi el 80% del Sí, monto estipulado. sí, creo una más la de la semana que viene. Ujú. Queda la última que seguramente se termine de cubrir el cupo de los 5.000 millones y después va a empezar la serie 2 y la serie 3 que ya tienen sus particularidades, no necesariamente van a tener mercado secundario, solo la van a poder suscribir ciertos actores, tiene otra estructura de pago, ya es otra cosa. Pero bueno, inicialmente la idea de este bono es cumplir esa doble función de, por un lado, poder absorber pesos y sacarle, porque, a ver, vamos quiero ir un poquito a este punto. ¿Cuál es el riesgo importantísimo de todo este programa, no? Bueno, que vos al generar tantos incentivos para no estar en pesos, porque justamente te licúan, que se empiece de repente a ir masivamente hacia el dólar. Y eso fue lo que empezamos a ver a principios de enero, cuando el tipo de cambio se fue de 900, el CCL, a casi tocar los 1.300. Exacto. Entonces, ahí empezó como saltaron todas las alarmas porque uno decía, uy, esto ahora se descontrola. ¿Viste? Porque como nadie quiere quedarse en pesos, porque tenés una tasa real muy negativa, bueno, entonces se empieza todo está bien, hay un cepo que no le permite a todo el mundo ir al dólar, pero los que sí Claro, pueden ir al dólar, pa, van. tal cual. Entonces, ese era el riesgo del programa, y que esto te empiece a generar un problema de que aumente la brecha cambiaria, se empiezan a descontrolar las variables económicas, empieza a subir Y la de vuelta en inflación, el mismo bolonqui, claro. de vuelta a Eh, quilombo, que empieza a quedar más atrasado el tipo de cambio oficial, entonces no liquiden, y entonces no ahí entran también, dólares. claro, tenés lo otro, que la parte de las liquidaciones de las exportaciones que se hacían por CCL terminaron, entonces de alguna manera también tenían menos dólares ingresando, también hacía perdón, que el CCL se dispare, ¿no? Claro, Eh, exacto. eso, Justamente eso, este puente de entre febrero, enero y vamos a ponerle fines de claro, enero y principios de abril, que es donde no te liquida ni la cosecha fina ni la gruesa. Entonces estás tal sin cual. dólares que te entran, ¿no? Totalmente, totalmente. Y vuelvo a recalcar eso, que hoy pasó al revés. Bueno, es un punto de tono lo que mencionábamos del el BOPREAL. Creo que fue uno de los indicadores que llevó a bajar de vuelta el dólar. Va a ser Exacto. interesante porque tal vez el dólar ya no, si bien tendrá que ajustar, hoy me preguntaban que cuánto se estima para fin de año el tipo de cambio. Sí. Sabrá Bueno, Dios. ahí veíamos el REM, viste, como una Claro. herramienta para utilizar para tratar de entender o de entender qué ve el mercado, por lo menos, ¿Qué ve el ¿no? mercado? Claro. Sí. Y que eso lo vimos en el video anterior, ¿no? Que hablábamos de 1.500 1.800 Sí, dólares estábamos hablando de un de tipo pesos de por cambio dólar. de más tirando a 1.700. O sea, Ujú. lo que veía el mercado es una devaluación del aproximadamente el 100% del tipo de cambio oficial. Después si lo mirás promedio, o sea, porque esto es mirarlo año contra año, Claro. parándose al 31 de diciembre al 31 de diciembre. Si lo mirás promedio, es mucho más, pero porque justamente el año pasado lo que pasó que el tipo de cambio estuvo clavado entre Sí, 200 y mucho tiempo y le 300. metieron el salto de golpe. Y Claro, después le metieron el salto al final, entonces el promedio te quedó muy bajito en la serie. claro. Pero Eh, bueno, sí, más o menos eso es lo que ve el mercado y está viendo aproximadamente arriba de un 200, más parecido a este año la inflación, un 250%, un poquito más alta que Está este año, bueno. ¿no? Este año cerró Y, en 211.
Y como siempre, y vamos para qué está creado este canal y para explicar todo este quilombo, es que siempre vamos a invitar a que en vez de comprar dólares, que no sirve para nada, eh, es empezar a meternos en el mercado financiero y empezar a invertir en instrumentos y Sí, empezar a acceder, ¿no? Hoy está pasando eso, por lo menos desde mi experiencia, que muchos están saliéndose de los plazos fijos, de los fondos comunes de inversión, justamente pues se dan cuenta, che, no me está rindiendo la plata. claro. ¿Viste? Y Mirá eso que es hay ser un mercado. inteligente. Claro, hay Claro, un mercado inmenso que podés invertir, un montón de cosas, y eso que el mercado argentino es chico, ojalá crezca y siga creciendo, porque eso también genera, el dinero se tiene que mover, no se tiene que estar estancado, hay una creencia, tenemos esa fijación, entonces está bueno rescatar esto y decir, che, empecemos a invertir, no a comprar dólares, que los dólares, que los pesos se muevan, claro, vayan a un activo, no al dólar, porque recordemos que se devalúa la moneda dólar también y pierde su poder adquisitivo y todo lo que explicábamos al principio pasa de una manera más lenta, pero pasa. Entonces está bueno recalcar y se empieza a encontrar la gente, bueno, abre una cuenta comitente, mira, ve, che, y todo esto, ok, hay un montón. Y empezar de a poquito, sencillo. Está bueno, hay mucho incentivo, muchos de los brokers, muchos bombeando para que la gente empiece a abrir su cuenta comitente, y está buenísimo y que empiece a invertir, que empiece a mirar más de largo plazo. Y vengo recalcando esto, que empezamos a necesitar planificar y mirar de largo plazo, porque ya las inversiones de corto no van a servir, un plazo fijo, un money market para el día a día, pero después va a haber que empezar a pensar, porque como hablamos en su momento, hay una variable que se te va a estancar, llámese tal vez inflación, llámese tipo de cambio, tasa de interés, entonces cuando eso se estanque vas a tener que empezar a pensar en activos más reales, ¿no? Acciones, bonos, bueno, el área bienes raíces. Así claro. que es interesante que empezamos a nutrirnos de eso, ¿no? Así que, Y ahí está el análisis, viste, de decir, mira, yo veo que esto no me da, o sea, no me está dando, me están licuando. Entonces, por eso ya viste que empezamos diciendo, hay que entender el escenario, hay que entender la cancha para después decir, ver dónde está, dónde está, a dónde te está queriendo llevar esto, cuáles son las consecuencias de esto que está pasando. Y bueno, que los o de instrumentos qué de me quiero piso, cubrir con todo esto, ¿no? claro, ¿cómo me Porque quiero lo veo cubrir? desde el lado de analizo riesgos. ¿Y qué quiero? Porque digo, yo voy a quedarme acá forzando, tratando de buscar qué instrumento me cubre en pesos contra la inflación, o voy a empezar a mirar dónde puedo, digamos, buscar otra cosa, tal vez, viste, atada al dólar, o tal vez yendo por otro lado que no sea este, porque evidentemente me está marcando la cancha de que esto se va a quedar así por mucho tiempo, digo, se va a ver si seguir habiendo licuación, tal vez tengo que empezar en vez de invertir en pesos, tengo que empezar a mirar inversiones que estén atadas al dólar. Entonces ahí Claro. se empieza a abrir el panorama, ¿no? Por lo menos de corto plazo lo que está sucediendo ahora. Entonces por eso queríamos traer toda esta cuestión de qué está pasando para después decir, bueno, mirá, entonces evidentemente acá no tenés que jugar, ¿no? Como que todo te está invitando a que no juegues en esta parte porque acá te van a licuar. Sí, 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 totalmente. Bien, vamos con, no sé si querés veamos el grafiquito un poquito de inflación. Dale, si querés Eh, rapidito, cierro con lo último que era la parte de Dale, déficit fiscal, dos segundos. sí, Déficit fiscal cero, sí, por mil razones es necesario. sí. Argentina ha emitido tanto y ha generado tanta inflación para financiar el déficit que es necesario que tenga déficit fiscal cero por mucho tiempo, con lo cual esto me parece que está correcta la dirección. ¿Cómo se genera? Bueno, o bajando gastos o subiendo ingresos, igual que en un hogar. Si sale más de lo que entra, tengo que o bajar el gasto o incrementar el ingreso. ¿Cómo se está queriendo lograr? Bueno, en parte hay cosas que controla el Poder Ejecutivo, otras cosas tienen que ir por ley, en la famosa ley ómnibus que se está discutiendo por estos días. Gran parte del ajuste depende de que esta ley salga. Si esta ley no salga, probablemente vaya a ser más dura esta parte o esta parte, si es que lo permite, porque tampoco puedes crear muchos impuestos sin pasar por el Congreso. Entonces yo te diría que esta parte se va a complicar mucho. Hace poco, ayer, la semana pasada salió que el déficit fiscal que se pensaba que iba a ser menos 5,2 terminó siendo menos 6,1 el año pasado, con lo cual hay casi un punto más de ajuste que se va a tener que hacer este año. Pusimos el modo avanzado del juego ahora. Claro, ahora están avanzados, claro. Realmente, realmente. Es como si no faltaba un problema después de todo este quilombo que les digo, es que encima hay que ajustar un punto más del gasto para llegar a déficit cero. Así que bueno, a rezar.
Y después el riesgo de esta parte que tiene que ver con que, bueno, que te caiga mucho la actividad económica por todo esto que venimos hablando, que se resienta mucho el consumo. Y bueno, evidentemente eso te generaría que haya menos recaudación. Yo creo que por eso están apuntando a incrementar impuestos por lo que tiene que ver con exportaciones, que es un sector que más allá de que caiga la actividad económica le debería ir bien si tiene un tipo de cambio competitivo. Entonces debería haber más recaudación por ese lado y tal vez se resientan cosas como el IVA o el ingresos brutos que tienen que ver más con el consumo. Como dato, la semana pasada salió, esta semana, perdón, salió el EMAE, que es un indicador de sintético un poquito más rápido de cómo viene la economía, se mide mensualmente. A noviembre ya estábamos en menos 1,4 y el REM este año está esperando un menos 2,4. Si no vieron el video del REM de la última vez, mírenlo, que es el de la semana pasada, que hablamos de qué es el REM y todo esto. Entonces, para este año se espera una recesión de menos 2,4. No es menor y a tener en cuenta. Entonces, es la otra pata de lo que está queriendo hacer el gobierno, ¿no? Así que bueno, ahí con eso ya te dejo, Neri, para que si querés compartir. Sí, no quiero extendernos porque nos vamos charlando. Bien, nos vamos a, no sé si meternos un poquito con esto y ya estoy compartiendo, Sí. meternos un poquito con el tema del campo, que es interesante, que es la variable que genera ingresos en el país, una de las variables, ¿no? La más Commodities, importante, digámosle, es el la 60% más. de las divisas que entran al país vienen por el lado del agro. Exacto, entonces, bueno, no sé si meternos ahí un poquito sencillo, pero esto saberlo, que esto se Sí, genera saber que se vino la internamente. mejor campaña. El año pasado tuvimos una de las peores campañas de la historia de Argentina. Esta campaña de este año se viene mucho mejor por el lado de la cantidad, no tanto por el lado del precio. El precio viene bajando en todas las, tanto soja como trigo, maíz, cebada. Sí, los Pero commodities bueno, a nivel internacional. y a nivel internacional, pero bueno, a nivel de cantidades viene muy bien. Estamos hablando del año pasado fueron 25 millones de toneladas de soja, este año estamos hablando de más tirando a 50, de maíz estamos hablando de 56, de trigo ya cerró en 15 millones, cuando el año pasado fueron 11 o 12. Con lo cual, bueno, se puede esperar que entren muchos más dólares que los que entraron el año pasado. Eso son buenas noticias, digamos, ¿no? Totalmente. Tema, bueno, producción de la siembra de soja, que ya la soja está más baja, lo hablamos hoy también, ¿no? Que el maíz. Eh, Perdón, que el trigo, Sí, porque el maíz bajó. exactamente, como que la soja ahora ya no es ahora, bueno, hace ya unos años, que no es el trigo de mayor, no es el trigo, no es el El cereal, cultivo de mayor el maíz. producción en Argentina, es el maíz. Hoy por hoy, en Mezclaron los datos. cantidades, digamos, se producen Claro, 56 millones de toneladas de maíz y 52 de soja, pero el área cultivada sí sigue siendo la soja la de mayor, son 16 millones de hectáreas versus en maíz son menos, creo que son 7 u 8 millones. Con lo claro, cual, bueno, nada, eso era un dato que no sabía. Hoy por hoy el maíz es el cultivo más importante en volumen. totalmente. Bien, liquidación de exportadores, esto también lo vi hasta el 18 del 1. Agro y el resto, ¿no es cierto? Cayendo las exportaciones. Sí. Obviamente, sobre todo, bueno, el resto en general, ¿no? Fíjate, bueno, ahí se tendría que poder ver esto que te decía de que a principios de año la liquidación es baja. Por ejemplo, Claro. fíjate, Y qué sé hablamos, yo. mira, Sí, exacto, fíjate que hasta el 18 un poquito antes, a diciembre, 15 sí, un poquito antes, 4 de diciembre teníamos fuerte, muy alta la liquidación de exportación y de ahí fue cayendo, después subió un poquito y era cuando vos decías en la explicación anterior que teníamos el dólar CCL en 900 y pico. Esto fue perfecto. cayendo cada vez más y obviamente demandó dólares, y un poco también por lo que vos decías, ¿no? Que También, y hay que tener en cuenta también que acá está la distorsión de que viste que iban largando los programas de incremento exportadora en distintos momentos del año. claro. Entonces, bueno, todo esto de que te permitían liquidar una parte a un tipo de cambio más competitivo. Entonces, está medio sucio capaz el gráfico por eso, viste, que iban largando esos programas en determinado momento del año, porque había mucho stock. Nadie liquidaba porque no había tipo de cambio competitivo. Entonces, bueno, tenían que salir a ofrecer un tipo de cambio mejor para que te liquiden. Y eso lo sacaban cada tanto esos programas, ¿viste? Tal cual, tal cual. Y después, bueno, que me pareció interesante cuando lo mandaste, y digo, bueno, es la inflación semanal que Sí, se está mide bueno ver la semanal también, sobre todo cuando vi- está tan alta, ¿no? totalmente. Venimos ahí en por lo menos hasta el 2 de enero, Venía en bajando estimación. y yo estaba mirando, sí, los datos de las últimas semanas.
hasta la tercera semana de enero viene bajando. O sea, estaban hablando de que alimentos iba a cerrar en el 20, Claro. eh, Bueno, posiblemente entre el 18 y el 20, pero que venía desacelerando a nivel general la inflación. bien. Voy a fijarme ahora si está el dato más reciente, ahora te lo busco. No, pero está bueno, como para tener interesante eso. Creo que es sumamente interesante eso. Un poquito de lo que mencionabas también, factores de la base monetaria, todo lo que resumió Santi de manera sencilla, práctica, para tratar de Ah, entenderlo, sí. Bueno, ¿no? esto era lo que yo te decía, viste que hay, todavía hay, o sea, hay causas por las cuales todavía se emite, pero bueno, esas causas son, por ejemplo, la compra de divisas, o sea, vos para comprar dólares necesitas pesos, entonces se inyecta pesos. Por ejemplo, otra de las causas es que todavía digamos, los pases todavía devengan intereses, con lo cual eso es una vía de emisión indirecta que no se puede controlar hasta que no, digamos, no termine dejen de existir los pases, por decirlo así. Y bueno, después tenés operaciones de mercado que también a veces inyectan liquidez. Pero bueno, también fíjate que hay vías de absorción. Por ejemplo, ahí está el Bopreal, que era lo que veníamos Claro. diciendo, ¿no? Y hizo una absorción interesante, tal cual, lo que vos mencionabas. Por eso también un poco eh, la movida, ¿no? Bien, términos sencillos, prácticos. No quería dejar pasar un poquito que esta semana eh, estuvo lo que hablamos de cambio de ratios de los CDRs. Seguramente quienes ya invierte sepan o no, pero que voy a explicar de manera sencilla, práctica, qué es un ratio en un CDR para que se entienda. Y yo encuentre la página donde tengo la información. El CDR, cuando se emite, ¿cómo funciona para emitirse un CDR? Hay dos entidades autorizadas, Caja de Valores, que es donde se depositan los instrumentos localmente, habilitadas por CNB, y el Banco Comafi. ¿Qué hacen? Van al exterior, compran, vamos a usar el ejemplo eh, de un CDR, de una empresa, compran acciones de Coca-Cola, Mercado Libre, ¿no es cierto? Y déjenme que estoy, acá está, no estoy encontrando para compartirles la página, perdón. ¿Por qué no me sale? No sé. La de Vima es la que tiene los ratios. Sí, no, tenía una más simple, pero no me aparece en la página. Vamos a ver, vamos a compartir así y a ver ahí. Ahí está. Avísame ahí si lo estás viendo. Sí, Estas ahí son se todas ve las bien. compañías que cambiaron el ratio, más que nada para tener presente. Va a la Caja de Valores o Banco Comafi, compra acciones en el exterior, se depositan, lo explicamos en un momento, vamos de nuevo, se depositan en el exterior en una cuenta comitente, vienen a la Argentina y dicen, bueno, voy a emitir un CDR convalidado por esa acción que está en el exterior. Bien, vamos a usar el ejemplo de Mercado Libre por los números. Mercado Libre, compra acciones de Mercado Libre, sale $1.600. Creo que hoy 1.500, no sé cuánto estaba, vamos a redondear, 1.500. Bien. Y acá en Argentina, como lo que busca siempre el mercado y lo que hablamos es mover el dinero y que todos podamos acceder a una inversión, dice, bueno, para una persona que hoy invierte en un CEDAR Mercado Libre, si tiene que invertir, necesita, a precio de hoy, vamos a redondear que el dólar está a 1.000, necesita 1,5 millones para comprar una acción de Mercado Libre. Entonces dice, che, hagámoslo más accesible para que cualquiera pueda comprarlo. Entonces de esa manera divide o fracciona esa acción y dice, bueno, por una acción de Mercado Libre voy a emitir, vamos a redondearlo en 100, ¿sí? Entonces ahora cada CDR me va a valer el equivalente a $15, ¿sí? Convertido por peso, 15.000 pesos, ¿sí? Esa es la forma. A veces esa es a la inversa también. Yo compro un CDR y estoy teniendo dos acciones en el exterior. Bien. Esos ratios constantemente, o no tan seguido, pero se suelen actualizar justamente cuando hay un desfasaje, sobre todo nosotros en Argentina, con el tema del peso, con el tema del tipo de cambio. Se desfasó mucho, entonces no es accesible para todos. Entonces yo necesitaba 1,5 millones para comprar una acción de Mercado Libre, ahora necesito 1.500 pesos.
por decir o sea, puedo empezar a acceder o a comprar. Ese fue el cambio, ¿sí? A las cuentas comitentes no le afectaba, más que veían una valorización por cierto monto, obviamente hasta que se acreditaban los CDRs faltantes, y listo. Ese fue el cambio de ratios y entender que siempre están así, todos los CDR hay un ratio, hay una conversión entre los CDR y la acción, ¿sí? Fueron varias compañías, Adecoagro Argentina, sí, cotiza en Estados Unidos como Mercado Libre, pero es Argentina, todo el mundo agro, ¿no? Bueno, Adobe, Apple, Bank of America, Barrick Gold, ¿sí? Pasó el ratio anterior, era 1 a 1 y ahora necesitamos 2 CDR para tener una acción, ¿sí? El primero siempre es la cantidad de CDR, el segundo es el valor nominal, ¿sí? Por ejemplo, Bioceres, yo compraba un CDR y tenía dos acciones, otra empresa argentina. A partir de ahora compro un CDR, tengo una acción en el exterior, ¿sí? Chevron, empresa de petróleo, pasó de 8 a 16, ¿sí? Aumentaron los CDR justamente para permitirle al inversor tenga acceso, pueda cualquiera, no necesite tanto dinero para empezar a invertir. Y de esa manera genera movimiento de dinero, que es siempre tener en Yo creo cuenta que el... ahí la duda que viene, viste, como para uno que no lo sigue mucho es, ¿pero esto me afecta a nivel de guita? O sea, yo sigo teniendo la misma que compré, o sea, tengo más plata ahora, menos plata. Eso fue lo que generó, ¿no? Porque como eso es todo un movimiento en sistemas, se veían las cuentas a mitad, mitad de Claro, precio. de No, repente todo perfecto. se me fue a la mitad. Claro, en cuanto a capital, yo tenía 10.000 pesos y tenía 10 acciones, y vamos a poner de Mercado Libre, y ahora voy a tener 20 acciones, y en vez de valer cada una 10 ahora vale uno. O ahora me Claro, vale 100 cada acción, cada nominal ahora me vale 10 y tengo más nominales. El capital sigue siendo el mismo, ¿sí? Ese es el cambio que hubo sobre estos instrumentos. perfecto. De nuevo, no afectaba a las comitentes, no afectaba al monto invertido, no afectaba... Sí, siempre hay que tener en cuenta cuando se anuncia esto, no operar ni el día antes ni los días posteriores hasta tanto vuelva el volumen y se equilibren los precios, porque siempre hay malas jugadas sobre esto. Entonces, digo, bueno, espero que todo se reaccione y se acomode de alguna manera. ¿Sí? Así que estaba bueno comentarlo porque fue el boom del momento, por ahí sí está bueno para aprenderlo. Bueno, ahí está Mercado Libre, ¿no? Que Mercado Libre, por ejemplo, 60 CDR, yo tenía una acción, ahora voy a necesitar 120 CDR para tener una acción completa. Así que el que quiere lograr los $1.500, todos los meses le mete un CDR de Mercado Libre Claro. y Para Mercado Libre hasta ahora creo que nunca hizo un split, porque viste, también vos tenés acá esta la correlación, el correlato de local, ¿no? Pero después en claro, Estados Unidos también puede pasar que Mercado Libre o Amazon o la que sea hagan un split, o sea, que hagan exactamente lo mismo, pero desde el lado de Estados Unidos, ¿no? directamente desde el activo subyacente, ¿no? Del activo Subyacente, propio. claro. Mm. Entonces, bueno, ahí tal vez no si pasara eso, ¿viste? Creo que Mercado Libre nunca hizo y por eso su acción vale